lo hacemos. Entonces, en esta ocasión nosotros tenemos que tratar el tema de la ley de compañías. Ya habíamos visto nosotros un pequeño esquema respecto de la conformación de las empresas o organizaciones. Estas a su vez también vienen a convertirse o conformarse en compañías. De acuerdo a nuestra normativa legal, ¿no? A lo que está vigente en el Ecuador, nosotros tenemos que decir que nuestra ley de compañías vigente cuenta con 460 artículos, con varias disposiciones transitorias, que está vigente desde el 13 de diciembre del año 2019 y que la misma constan de 17 secciones. Vamos a hacer breve un repaso, ¿no? En el o la primera sección son disposiciones generales. La número 2 contempla lo que son las compañías de nombre colectivo. En su sección tercera habla respecto de las compañías de comandita simple. En la cuarta habla de aquellas compañías justamente de tanto de nombre colectivo o en su defecto de comandita simple. En la quinta sección nos habla de aquellas de responsabilidad limitada. En la sección número 6 de las compañías anónimas, en la sección 7, perdón, de la compañía en comandita por acciones. En la sección octava habla de las compañías de economía mixta y asimismo, a partir de la sección novena, habla de una auditoría externa, el control externo, que es muy necesario. En la sección décima, cómo se puede realizar la transformación, la fusión o la escisión conocida comúnmente, que no es más que una división. En la sección 11 nos habla respecto de la intervención de los organismos de control. En el caso de la sección 12 nos manifiesta cómo, cuándo se puede considerar una compañía inactiva, cuándo puede ser disuelta, si después de ser disuelta puede ser reactivada, en su defecto también puede ser liquidada o puede ser cancelada. No es que en el momento que ya hemos decidido de disolverla, por alguna razón, esta puede definitivamente desaparecer. También existe la posibilidad de reactivarla, ¿no? En la sección número 13 tenemos cuál es el rol, la función y eh, las obligaciones que guardan para con nuestra legislación las compañías extranjeras. En la sección 14 nos habla precisamente de las prescripciones en cuanto tiene que ver a las responsabilidades de los socios. En la sección 15 justamente nos habla de lo que les habíamos manifestado anteriormente, ¿no? Los socios, cómo ponen sus cuentas en participación. Esto es cuando hemos decidido conformar la compañía anónima o compañía de responsabilidad limitada. Y por supuesto la sección 16 que nos habla de funcionamiento de la superintendencia, ¿no? Y finalmente el registro crediticio de estas compañías. Ahora bien, ¿qué es el contrato de compañía? Prácticamente es cuando se da inicio a la función de estas en el Ecuador. Nosotros tenemos que decir que de acuerdo a la ley de compañías, en el artículo primero, el contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas, sean naturales o jurídicas, unen sus capitales o en su defecto sus industrias, ¿no? La infraestructura, para emprender también en operaciones de tanta naturaleza, ¿no? Tanto mercantiles como para participar de sus utilidades. Este contrato de compañía, porque así se denomina, se rige por las disposiciones de la ley de compañías. También no estamos exentos de tener un control o una supervisión del Código de Comercio ecuatoriano, también de los convenios que hay entre las partes, que ustedes saben, un contrato, un convenio entre partes es de cumplimiento obligatorio, y también asimismo por las disposiciones del Código Civil. En el artículo segundo de esta ley de compañías que es manifiesto, hay 5 especies de compañías de comercio, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, ¿no? Por eso está contemplada en la ley. La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple o dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada,
la compañía anónima y, por supuesto, la compañía de economía mixta. Ahora bien, en términos generales, para no hacer largo el asunto, ¿en qué consiste o qué característica tiene la compañía de nombre colectivo? La compañía de nombre colectivo funciona bajo una razón social, ¿no? La responsabilidad de los socios es subsidiaria, limitada y, por supuesto, solidaria. En el caso de la razón social, es el nombre que toma la empresa a la cual se le conformará o se le agregará las palabras compañía o CIA, ¿no? En el caso de la compañía en comandita simple, esta se caracteriza porque unos socios pueden ser eh, como colectivos y otros pueden ser comunitarios. ¿Cuáles son los socios colectivos? Estos participan en la gestión social, en el sector social, y la responsabilidad es limitada. En cambio, que los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada y no participan en la gestión social. En el caso de la compañía de responsabilidad limitada, muy conocido comúnmente con nosotros como compañía limitada, pero cuyo nombre legal es compañía de responsabilidad limitada, como les decía, ¿no? Toda compañía es la fusión de dos o más personas naturales o jurídicas, esta no es la excepción, en la que el capital está dividido en participaciones iguales, recordemos, ¿no? Que pueden ser obviamente acumulables, pero a la vez son indivisibles. No puede incorporarse en títulos de valores, recordemos, lo que es la compañía de responsabilidad limitada no se cotiza en la bolsa de valores. ¿Sí? Los socios acá también no pueden exceder de 15 y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Hago énfasis en esta compañía de responsabilidad limitada porque mucho tiene que ver o va a tener que ver con los temas que vamos a tratar después con el tema del sector transporte. En el asunto de la compañía anónima, que es otra de la naturaleza de las compañías regidas por la ley, es que justamente las acciones, su capital está dividido en acciones, perdón. Sí, y justamente los socios están obligados al pago de sus acciones. Obviamente, el capital social está dividido en acciones. ¿Qué son las acciones? Tanto como hemos mencionado, las acciones. Son títulos negociables ya sean nominativos o al portador. ¿Qué significa? Por eso se pueden cotizar en la bolsa de valores. En el caso de la última naturaleza, que es la compañía comandita por acciones, esta se caracteriza porque los socios responden subsidiariamente de manera ilimitada y de manera solidaria por las deudas que acredita esta sociedad, ¿no? Las deudas es para todos. Los socios justamente responden por el pago de sus acciones y tenemos también acá que, antes de olvidarme este tema, lo que ustedes ven al pie de la pantalla, diferencias básicas entre compañía limitada o CIA limitada y sociedad anónima o SA, ¿no? Muchas ocasiones hemos obviado este tema, ¿no? Ahora bien, hay diferencias básicas que tenemos que guardarlas. Por ejemplo, recordemos, ¿no? En los pasos que vimos de la creación de compañía limitada o sociedad anónima, que el monto mínimo para constituir una compañía limitada era de $400, y en tanto que para la sociedad anónima es de $800. Cuando usted constituye la compañía o aumenta un capital, este debe estar pagado en su totalidad. Cuando haya un aumento de capital, hay un porcentaje que se debe ir aportando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de compañía limitada, mínimo de 50% para un año, y en el caso de sociedad anónima va a ser un 25% para un pago en 2 años, ¿no? El número de socios que constituyen la compañía limitada van a ser mínimo 2 y máximo 15, y ya les manifesté. En el caso de la sociedad anónima hay un mínimo, pero no hay un máximo. No tiene límite, mínimo 2 también, ¿no? Luego de constituidas tanto la compañía limitada como la sociedad anónima, no pueden subsistir con un solo socio o accionista. Se llamaría monopolio. Las acciones en la sociedad anónima son de libre negociación, mientras que en la compañía limitada, recordemos que eran participaciones, no acciones. En el caso de las participaciones,
requieren el consentimiento unánime de todos los socios. ¿Sí? Recordemos, caso de compañía limitada es participación, necesita el consentimiento de los socios para alguna transferencia, ¿no? En el caso de la sociedad anónima, esta se puede negociar en la bolsa de valores, ¿no? En el caso, otra diferencia muy importante, porque el tema es muy largo, justamente el nombre de la compañía limitada puede estar constituido por una razón social. En la sociedad anónima, no. En la compañía limitada, el quórum de instalación de la junta de socios, como el de votación, se lo establece en base del capital que tenga cada socio, ¿sí? Y justamente en la sociedad anónima se toma únicamente en cuenta el capital pagado. Es por eso que muchos socios de la compañía limitada tienen mayor participación, ¿no? En el caso de la compañía limitada, para una junta de socios, estamos hablando, se debe convocar mediante comunicación escrita dirigida personalmente, mediante la prensa o cualquier otro mecanismo. Ustedes saben que tenemos ahora la notificación electrónica, tenemos el correo electrónico, tenemos las redes sociales, etcétera, de acuerdo también a cómo lo dispone el estatuto. Esto hay que ir actualizándolo, obviamente. En el caso de la sociedad anónima, basta convocarlo a través de la prensa, ¿no? Justamente otra de las diferencias que también es muy importante para que lo sepamos, obviamente, en la compañía limitada no se puede disminuir el capital para devolver el mismo a los socios, ojo con eso. En cambio que en la sociedad anónima, esta acción sí es posible. Algo que era muy importante, que no sé si me hicieron ustedes la pregunta en la sesión anterior, en el caso de la sociedad anónima, los administradores son de libre remoción, y puede ser externo también. En cambio, en caso de la compañía limitada, pueden ser removidos únicamente por causas legales. ¿Sí? Vamos con esto. Hay una denuncia, se reúne la junta, deciden que se ha cometido algún perjuicio, hay una auditoría, esto se va a los campos judiciales, en ese momento con una sentencia en firme, nuestro administrador, lastimosamente que ha pecado en algún error, puede ser removido, ¿no? En el caso de la compañía limitada, los administradores, estamos hablando de administradores, no pueden dedicarse por cuenta propia al mismo género de negocios de la compañía porque sería una competencia desleal, ¿no? En cambio, en la sociedad anónima sí pueden, ¿no? Yo sí puedo ser accionista de una o varias sociedades anónimas, ¿sí? Es mi capital privado, no está regido por otra norma y me da la libertad absoluta de hacerlo. Otra cosa también, el tema de las compañías. Recordarán que yo decía que era la unión en el contrato de dos capitales como mínimo. Es correcto. Por lo tanto, toda compañía nacional o extranjera que haga actividades en el país debe tener un apoderado o un representante legal. Si hablamos de apoderado, es decir, de las compañías extranjeras que realizan actividades en el país, y de representante legal para las compañías nacionales. ¿Sí? Obviamente, todo lo que se está manifestando acá, que por supuesto está controlado, ustedes debieron haberlo considerado en el estatuto de la creación de la compañía. Y obviamente esto no va a caer en ningún desacato, ni ningún incumplimiento legal, porque recordemos que fue aprobado, primero revisado obviamente, emitido el informe por un funcionario de la super de compañías, ¿no? Así que tenemos que estar claros en esto, ¿no? Nosotros cuando hablamos también de esta diferenciación entre compañía limitada y sociedad anónima, nosotros lo que tenemos como premisa muy importante es que de acuerdo a la ley de compañías, en su artículo 92, nos dice que la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, ¿no? Y hacen actividad comercial bajo una razón social
o denominación objetiva a la que se le añadirá las palabras compañía limitada. ¿Sí? Recordemos que estas pueden ser comerciales, industriales, agrícolas, de construcción, ¿sí? Y por supuesto, no se hará ningún tipo de actividades que no están contempladas en esta conformación jurídica, ¿no? ¿Qué característica tiene la compañía limitada? Entre otras, ¿no? Porque hay muchas. La existencia de un capital como tal, íntegramente suscrito, pagado por cada participación y no inferior a los $400 norteamericanos, ¿no? En el caso de la sociedad anónima, justamente tenemos el principio de la división de los capitales en partes, ¿sí? Recordemos, la última diferenciación para no confundirles, en el caso de la compañía limitada, nosotros tenemos participaciones sociales. En el caso de sociedad anónima, tenemos acciones, ¿no? Aquí también habla bastante la ley de compañías, justamente que la participación será partes iguales, acumulativa, indivisible, ¿sí? Eso también creo que ya les manifesté en parte introductoria. Y eso, en cuanto tiene que ver a la ley de compañías, establece un mínimo número de socios. Recordemos, en el caso de una disolución, liquidación no puede quedarse con menos de 2 integrantes, ¿no? Mínimo son 2 integrantes. Entonces, eso en cuanto tenía que ver a las pequeñas características y diferenciaciones, obviamente, porque hablamos nosotros mucho de compañía limitada y sociedad anónima, porque resulta que son aquellas que tienen mayor existencia en el Ecuador y están ligadas legalmente al sector del ex cooperativismo, hoy conocido economía popular y solidaria. Por eso hacemos un poquito más de énfasis, ¿no? Aunque obviamente estamos hablando en esta ocasión de las compañías de comercio, ¿no? De comercio exclusivamente. Ahora, la ley de compañías prohíbe la formación y el funcionamiento de compañías contrarias al orden público, como les decía, ¿no? A la ley mercantil y, por supuesto, a las buenas costumbres. Eh, viene más bien ligado a una lícita negociación y está exento de la creación del monopolio en cualquier ramo de la industria o de comercio mediante prácticas fuera de la ley, ¿no? Ahora bien, como habíamos dicho, las compañías también deben cumplir con toda la normativa legal y recordemos que en el Ecuador existen 5 especies de compañías, a saber, ¿no? La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y por supuesto la compañía de economía mixta, perdón. Estas 5 especies de compañías constituyen personas jurídicas, ¿no? Dejan de ser totalmente personas naturales. Pueden unirse capitales, industrias de personas naturales, pero el momento que ya se ha conformado la compañía como tal, ya vienen a ser exclusivamente, enteramente compañías o personas jurídicas, perdón, personas jurídicas las compañías, ¿no?